Muy buenos días, estudiantes del primer año medio B y primer año medio A. Junto con saludar a cada uno de ustedes, les voy a presentar la unidad que corresponde a la unidad de estructura atómica. Comenzamos revisando inicialmente todos los modelos atómicos a través de la historia y ahora nos centramos en el modelo actual del átomo, que es el modelo mecanocuántico de Erwin Schrödinger. Después de revisar este modelo y ver las implicancias que tiene al respecto en términos de probabilidad de encontrar al electrón, sabemos también que este modelo se relaciona directamente con tres principios fundamentales. El primer principio es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que es imposible encontrar el electrón en un lugar específico y tampoco es posible determinar su velocidad y el movimiento que éste tiene a la vez. Eso es imposible de determinar. Por eso cuando hablamos del electrón hablamos de la probabilidad de encontrar al electrón dentro de unos sectores que se llaman orbitales atómicos. El segundo principio se relaciona con el principio de dualidad onda-partícula. Esta dualidad onda-partícula nos hace referencia a que el electrón puede comportarse como una onda o como una partícula. Es decir, puede viajar a través del espacio como lo hacen las ondas y puede no tener masa, porque recordemos que una onda se caracteriza por no tener masa y viajar en el espacio. O también se puede comportar como partícula, ¿cierto? Donde ahí esta partícula va a tener masa y además se va a encontrar sin movimiento, a diferencia de la onda. Este principio fue propuesto por Louis de Broglie. Luego tenemos el tercer principio, que es el principio que sustenta el modelo mecano-cuántico, y es el principio de Erwin Schrödinger, donde él nos habla de una ecuación fundamental, que es la ecuación de onda, y esta ecuación se relaciona con la zona donde posiblemente nosotros encontremos el electrón. Gracias a esta ecuación se puede determinar el área donde posiblemente esté nuestro electrón. Además, Erwin Schrödinger habla de los orbitales atómicos. Estos orbitales atómicos son zonas del espacio donde podemos encontrar a los electrones, o donde posiblemente podemos encontrar al electrón. Estos orbitales son cuatro: orbitales S, orbitales P, orbitales D y orbitales F. Cada orbital tiene una máxima capacidad de electrones de ingreso. ¿Ya? Yo les comentaba hace algunas semanas atrás que el orbital atómico es como la casa del electrón. Entonces el electrón puede tener cuatro casas distintas, con distintas habitaciones. Puede tener una casa S, que tiene una habitación y tiene 2 electrones como máximo. Casas P, que tienen 3 dormitorios y que por cada dormitorio encontramos 2 electrones y en su totalidad adquieren 6 electrones. Tenemos las casas o los orbitales D, donde ahí tenemos 5 dormitorios y caben 10 electrones como máximo. Y los orbitales F, donde por dormitorio, por así decirlo, tenemos 7 dormitorios y 14 electrones pueden ingresar en esos orbitales atómicos. También tenemos otro principio que en este caso corresponde a los principios de mínima energía. Estos principios establecen también que cuando se comienza a ingresar los electrones dentro de los orbitales atómicos, siempre se comienza por el nivel de menos energía, el nivel 1s. Después se sigue con el nivel 2S, 2P, etc. hasta llegar a los niveles más altos o más alejados del núcleo. El segundo principio de la mínima energía, ¿cierto? Porque primero hablamos de este principio de mínima energía, el segundo principio, que son los principios de construcción de Aufbau, se relaciona con el principio de exclusión de Pauli, donde ahí sabemos que dos elementos distintos jamás pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Ahora, ¿qué es un número cuántico? Un número cuántico describe cómo se comporta el electrón o cómo se comporta el último electrón que ingresa en el orbital atómico de un elemento X. Y eso se define determinando, ¿cierto?, o construyendo lo que se conoce como la configuración electrónica. El tercer principio es la regla o el principio de máxima multiplicidad de Hund. Esta regla nos indica que cuando comienzan a ingresar los electrones por cada subnivel o por cada dormitorio, siempre tiene que ser el primer electrón ingresa en el primer dormitorio, el segundo electrón en el segundo dormitorio, el tercer electrón en el tercer dormitorio y así sucesivamente. Y siempre ese ingreso es con el spin hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, después hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo si hablamos de los orbitales P. Finalmente, después tenemos
la configuración electrónica. ¿Para qué nos sirve la configuración electrónica? Nos sirve para determinar cuáles son o cómo ordenamos estos electrones dentro de los orbitales atómicos. Y tenemos un diagrama que es el diagrama de Moller, que nos permite, ¿cierto?, construir configuraciones electrónicas para diversos átomos y también para diversos aniones y cationes. Con respecto a los números cuánticos, sabemos que son 4 los números cuánticos que se obtienen a partir de la configuración electrónica, y estos son el número cuántico principal, que nos indica el nivel energético donde está ese electrón, es decir, si está cercano al núcleo, si está lejano al núcleo, etc. Luego tenemos el número cuántico secundario, que nos describe el orbital en el que se encuentra este electrón, si es orbital S, orbital P, orbital D o orbital F. Y luego tenemos el número cuántico magnético, ¿cierto?, que depende del anterior, depende del número secundario, y define la orientación espacial que tiene la nube electrónica, que tiene esta nube donde posiblemente encontremos al electrón. Luego tenemos el número cuántico de spin, que indica el giro que tiene este electrón, si ese giro es hacia la izquierda o si ese giro es hacia la derecha. Y esto va a tomar valores. Todos los números cuánticos tienen un valor definido, y esos valores son los que vamos a revisar dentro de esta unidad, que es una unidad bastante larga, bastante extensa, pero que nos sirve, ¿cierto?, para determinar cómo es el comportamiento que tiene el átomo en la actualidad, el modelo actual de átomo. Luego de esto, a partir de la configuración electrónica, también podemos determinar la ubicación que tiene en la tabla periódica, tanto el grupo como el periodo en el que se encuentra. Recordemos que los grupos son las columnas que están en la tabla periódica y los periodos son aquellos que están en forma horizontal. Esa determinación se hace siempre con respecto al último nivel de energía, y el grupo se hace con la cantidad de electrones que hay en esa cantidad, en ese nivel de energía. Bien, y dentro también de esta unidad vamos a trabajar con actividades que se relacionan primero con la configuración electrónica, después con el cálculo de números cuánticos. Después vamos a hacer una actividad para determinar grupos y periodos, y finalmente vamos a trabajar con un formulario que lo vamos a desarrollar y lo vamos a retroalimentar en una clase vía Zoom. Bien, con esto espero que la unidad haya quedado bastante clara, y nos vemos, chicos, en las clases por Zoom. Los espero a todos siempre, todos los días lunes en la mañana, tanto a primero medio A como a primero medio B. Que estén muy bien y hasta pronto.